están? Buenas noches. Bienvenidos a Día D. Se celebró el Día de la Mujer y no sé si en el Perú y en el mundo se puede hablar de celebración cuanto a las mujeres las siguen matando con absoluta impunidad. Detrás de cada feminicidio siempre hay un historial de violencia sistemática que la víctima aguanta o denuncia sin mayores resultados. Y la historia que nos cuenta esta noche Angélica Villegas no es diferente, porque Mirla Nayeli Yana Ramírez aguantó golpe, aguantó maltrato, aguantó amenazas hasta que, y según testigos, el padre de sus hijos, dos criaturas de 2 años y de 9 meses que fueron testigos de este hecho atroz, la mató. Entró a la habitación con una pistola y le desarrajó varios tiros al cuerpo. Y Nayeli murió. Espantoso. Este sujeto huyó y la familia de Sergio Enrique Pisconte Vallarta ha querido hacerle creer a la policía en un inicio que esto se trató de un acto de sicarios. Pero lo que ha ocurrido es que ya la policía ha detenido a un presunto cómplice o testigo de los hechos, porque Pisconte había estado bebiendo con este testigo, que narra que de un momento a otro se levanta, se para, se dirige a la habitación y oye los disparos. Y de Sergio Pisconte no se sabe nada a esta hora de la noche. ¿Cuáles son los entretelones de este nuevo feminicidio en una semana en la que, como decía, podemos hablar de celebrar a la mujer o de poner todos los reflectores sobre la situación de arrinconamiento de las mujeres? En lo que va del año contamos 15 feminicidios solamente hasta enero, 21 tentativas y 10.000 casos de violencia en contra de mujeres, adolescentes, adultas y niños. Angélica Villegas. ¿Ella cómo se llama ella? Yeya. ¿Yeya? ¿Dónde Yeya? Yeya no está ahí, ¿cómo? ¿Ella quién es? No quiero. Una mujer contiene el llanto por la trágica muerte de su hija para poder tranquilizar a su nieta de 2 años y a su otra nieta de 9 meses, ambas menores clamando por su madre con una mirada de pánico, aún impactadas tras convertirse en las sobrevivientes y a la vez testigos del crimen de su madre, quien cayó frente a ellas con un disparo en la cabeza. Mi mamá, Yeya, porque ella nunca le decía mamá, Yeya, se cayó, pum, teco, así, pum, cabeza, acá los pelos, dice ella. En presencia de sus 2 hijas lo ha hecho. Pero quisieron simular que se trataba de un crimen por encargo y no contaron con que un amigo del asesino ofrecería una sorprendente pista a la policía, confirmando que la joven madre había sido asesinada por el padre de sus hijas, quedando estos últimos audios. Mi celular se me va a apagar, escúchame. Si por ahí ves, mi papá te pregunta algo, le dices, pero más tarde, yo voy a llegar a las 6:30, 7, así. Feminicidio en San Clemente, gritos en la oscuridad y la extraña impunidad de un crimen con muchos testigos. ...9 de junio del 2021, la fotografía familiar en el cumpleaños número 1 de la primogénita jamás había sido tan incómoda para quienes participaban en la imagen. Mirla, con su segunda hija en el vientre, se retrataba fastidiada junto a su suegra, cuñado y el padre de sus pequeñas, Sergio, quien estaba a 8 meses de convertirse en su asesino, en complicidad con los parientes que lo acompañaban en esta misma foto, según la denuncia. La pareja se había conocido en una fiesta hace 3 años, cuando apenas cumplían la mayoría de edad. ¿Ella le presentó a este joven como su enamorado? ¿Lo llevó hasta la casa? Sí, nos presentó. Su papá no estaba de acuerdo, yo tampoco, pero... ¿Por qué no estaban de acuerdo ustedes con esta relación? Su manera de su comportamiento, la gente hablaba. ¿Qué era lo que exactamente hablaba la gente sobre él? Que andaba en malos pasos, que le gustaba así, robar. Cuando ustedes se enteran de que el enamorado de su hija no tenía la mejor fama en el barrio, ¿ustedes le advirtieron a su hija? Nosotros le decimos a ella, hija, fíjate bien, así están hablando. Y a veces ella hace un poquito que se me rebelaba, me decía, ay mamá, que la gente habla y tú no sabes si es verdad. Pero es que hija, donde la gente habla es porque algo hay, ¿no?
Mirla había crecido en una familia donde la violencia doméstica que su padre ejercía sobre ella y su madre había llegado hasta la comisaría, según los vecinos, algo que la joven normalizaría, escogiendo a un mal hombre como pareja. Y durante el tiempo que el enamorado de su hija vivió con ustedes, ¿observaron ustedes algún episodio de violencia que les preocupara o les llamara la atención? Ella nos contó ya cuando ella vivió un tiempo en su casa de él. Ahí es que a veces se le escapaba la mano y le metía la mano a mí. Pero eso de que se le escapaba la mano... Bueno, ella nos decía así, pues. No se le escapaba la mano, definitivamente la mano no se escapa. Hay una agresión. ¿Cómo fue esa agresión? ¿Qué le describió su hija? Me dijo que era un poco celoso. Una vez mi hija llegó con el ojo morado y llegó con el brazo moreteado. Siempre llegaba con el brazo moreteado y el ojo. Yo le digo, ¿qué te pasó? No, mamá, me he caído, me decía. Qué casualidad que te caes de ojo, le digo, pero no de cara, le decía. No, mamá, de verdad no me he caído. Si quieres pregúntale a mi cuñado Anthony, me decía ella, pues no. Usted le dijo, no te creo, siento que ha sido tu pareja, ten cuidado porque lo siguiente es que te mate. Yo le dije a ella, que imagínate si ya te metió una en la mano, ya imagínate cuántas veces te la va a meter, hija. No, mamá, solamente me pegó una vez, decía. Pero siempre yo le veía con el brazo moreteado, o aquí moreteado, o a veces aquí en las piernas. La pareja jamás logró independizarse. Unas veces vivían bajo el techo de los padres de Mirla y otra con los de Sergio, quien solía tapar su rostro cada vez que se fotografiaba con la joven, quien se mostraba temerosa al retratarse junto a él, registrándose más de 5 episodios violentos, de acuerdo a la madre de Mirla. ¿En algún momento usted le dijo a su hija que denunciara este hecho, las agresiones, para que la justicia alejara a este hombre de la vida de ella? Sí, yo le dije, pero ella no quería, como estaba enamorada, señorita, ella estaba enamorada, encaprichada. ¿Aún y cuando él la golpeaba, todavía podía seguir enamorada de alguien que la maltrataba? Nada, no entendía. Había un detalle subestimado en toda esta historia que la familia de Mirla descubriría después. La pareja de ella, Sergio Pisconte, se desplazaba siempre en moto y hasta hace poco creían que se dedicaba a ser mototaxista. ¿Conoce usted cuál fue la verdadera razón por la que su hija terminó la relación con él? Yo me compré la moto y se lo di a trabajar a él. Yo lo agarraba cuando él quería y mucho lo agarraba al operativo por los policías. Y entonces a mí me contaban de que él no manejaba la moto, lo manejaba otra persona. O a veces manejaban de 2, 3. ¿Por qué tantas personas utilizaban una moto? ¿Usted conoce bajo qué fines 2 o 3 personas la usan? La andaban usando para otra cosa. A mi hija le llamó la atención. Entonces es verdad lo que la gente habla, que tú no manejas la moto, mi mamá está molesta, mi papá está molesto. Entonces, es decir, que su hija no termina la relación por los golpes, termina la relación porque confirma que él presuntamente se dedica a actividades delictivas. En otra cosa andaba. La agresividad de Sergio Pisconte y la dudosa procedencia de sus actividades decepcionaría a la joven madre, quien decidió separarse del padre de sus hijas, demandándolo por pensión de alimentos. Sin duda, una bomba de tiempo a punto de estallar. Ya me había contado mamá, me dijo, Teco me ha dicho para regresar, me dice. Yo le digo, hija, pero piénsalo bien, le digo, de verdad yo le soy bien sincera, yo le digo, tú ya estás separada, estás en juicio y que tú te vayas a ver con él y que tú te vayas a ver escondida, mejor en ese caso, mejor retire el juicio y no hagas nada. ¿Usted sabe si el tema del juicio de alimentos había generado en él rabia? Y bueno, ella me decía que no, pero siempre le engañaba, pues te voy a pasar tanto, tal fecha, mi hija emocionada. Llegaba ese día, nunca le llegaba a depositar nada. El enfrentamiento de la pareja en un juicio por alimentos coincidía con clandestinos encuentros entre ellos, confirmados en estas conversaciones de WhatsApp, donde Mirla le pedía a su hermana que creara cualquier excusa para justificar su ausencia en casa, mientras ella se citaba con su pareja a escondidas de sus padres. ¿Qué ahora mi papá te ha llamado? Dije, un rato más y yo voy también para la casa ya. Como diciendo, míralas bien ya. Era la tarde de febrero del presente año cuando Mirla le reporta a su madre que va a salir y que regresará a casa en un par de minutos. Sin embargo, no le especifica cuáles son sus planes, aunque sí le comenta a su hermana que va a reencontrarse con su expareja, reportándose como desaparecida 3 horas después. Pasadas las 5 de la tarde de un escalofriante 7 de febrero,
Mirla le escribe a su hermana, quien interpreta que el mensaje no ha sido enviado completo, que Mirla ha sido sorprendida por alguien. Según los testimoniales, la expareja de ella ya tenía más de 2 horas tomando con 2 amigos, y ese es el transcurso de tiempo en el que uno de los amigos de la expareja de esta mujer señala que el hombre se retira de la reunión y avanza hasta los cuartos donde está su pareja, escuchándose más de 2 disparos. Noche del 7 de febrero, Mirla no se conecta al WhatsApp ni responde las llamadas, mientras que su madre trabaja preparando comida para vender y se entera de una terrible noticia a través de los portales de la prensa local, descubriendo que en realidad su hija había estado en la casa de los suegros con sus 2 hijas y el padre de ellas, por lo que decidió llamar a la suegra de la joven buscando respuestas. Le llamo 3 veces, nada. La cuarta vez le llamo y me dice, yo le digo, señor, ¿qué pasó con mi hija? Le digo, no, señor. Yo le digo lágrimas de cocodrilo, ¿ya? Porque la señora nunca lo quiso a mi hija, siempre hablaba mal de mi hija. Yo le digo lágrimas de cocodrilo a la señora. Señor, no, que la hiera, que entraron unos delincuentes, que le han disparado, unos sicarios. Que no. Señor, le dije, sicario, y le han disparado de frente a ella. ¿Y por qué a mi hija? Mi hija nunca es pleitista, nunca nos hemos metido otro problema en nadie, que venga de frente y le disparen a ella. ¿Por qué? Digo yo. Ya, señor, ahí voy, le dije. Mirla, aún con vida, sería trasladada al hospital más cercano, pero 48 horas después falleció, mientras que durante la investigación, la policía detectaba que un vehículo estuvo en el lugar de los hechos aquel fatídico día, detectando que el propietario era un amigo de la pareja de Mirla, a quien detuvieron para conocer qué sabía, y este confesó que ese 7 de febrero había estado tomando con la pareja de la víctima y otro amigo más, observando el momento en el que Sergio se levantó de la mesa para dirigirse al cuarto de su pareja y dispararle frente a sus hijas. Ahora, ¿en qué condición está ahorita el esposo de su hija? Supongo que ya está detenido. Nada, señorita, hasta el día de hoy, nada. ¿Orden de captura? Dicen que tiene orden de captura. Yo pregunto, llamo, me dicen que no, que ya estamos viendo que está con RQ, que cualquier día va a caer. ¿Por qué desde el momento en el que el amigo del feminicida dice que fue él quien cometió el crimen, por qué no fueron a capturarlo o a buscarlo en su casa? Dice que han ido a buscarlo. Donde ocurrió los hechos, han ido a buscarlo. Cuando fueron a buscar los policías, ya todo estaba limpio. Mirla Ramírez se unía a la cifra de los feminicidios que ocurren cada 48 horas en el país, según reporte del Ministerio de la Mujer. En el mes de enero del 2023 hemos atendido 15 casos de feminicidios y hemos atendido también 21 casos de tentativas de feminicidio. La gente se pregunta por qué continúan incrementando los casos. Tenemos más del 58% de la población adulta peruana que tolera la violencia. Y la tolerancia tiene que ver con la justificación del maltrato hacia la mujer. Las cifras oficiales van más allá de esta lamentable estadística. 50% de las mujeres alguna vez ha sido víctima de un tipo de violencia y solo el 30% de ellas busca ayuda. Pero en el feminicidio de Mirla fue muy tarde cuando la policía solicitó detención preliminar de 72 horas tras los hechos para su pareja, porque este se fugó de inmediato. Aún así, según los abogados penalistas, la orden de captura sigue vigente, al punto de llegar a una larga condena. El feminicidio es un delito, está previsto en nuestro Código Penal en el artículo 108B. El 108B ha establecido que la pena es no menor de 20 años. Esto significa que el máximo de pena es 35 años. Entonces ahí tenemos el agravante, que es bajo la circunstancia de que lo aprecie un menor o menores de edad, y además se actúa en estado de ebriedad, con presencia de alcohol en la sangre por encima de 0.25 o con la presencia de drogas. Ahí tenemos 2 agravantes, por lo tanto cadena perpetua. Las hijas de la víctima ya entraron en un proceso de custodia definitiva con sus abuelos maternos, pero no deja de erizarnos la piel escuchar cómo 2 niñas, al igual que muchos menores, quedan en la orfandad al ser testigos impotentes de la violencia familiar, cargando con traumas emocionales de por vida. Así que una mujer que perdió a su hija solo pide unos minutos para enviar este mensaje. Tú, Sergio Enrique Pisconte Vallarta, tienes que pagar por lo que tú le has hecho ayer
haya sido como haya sido, la mataste a mi hija, le quitaste la mamá a tus dos hijas. No te da pena a tus dos hijas, tú no ves la mayorcita cómo sufre por su mamá. Eres un asesino, Sergio Enrique Pizjuán de Vallarta. Quienes estamos en esta posición privilegiada de ser mujeres valoradas profesionalmente, de ser mujeres efectivamente empoderadas, con la posibilidad de tener relaciones saludables y una vida plena, tenemos la obligación de usar nuestra voz para levantarla y señalar el camino que sigue siendo cuesta arriba para la mayoría de mujeres en el Perú. Y cuando hablo de mujeres, hablo de niñas, hablo de adolescentes y hablo de adultas, porque las cifras, siempre lo digo, nos revientan en la cara y nos hacen ver esta situación dramática en la que a nivel profesional 9 de cada 10 mujeres declara haber sido víctima de acoso sexual laboral. En el 2022 se han presentado más de 5.380 notas de alerta de desaparición de mujeres, 34% adultas, 66% niñas y adolescentes. Casos de mujeres que simplemente se las tragó la tierra y que la policía no está en capacidad de seguir acuciosamente, ¿no?, el rastro de cada una, y de muchas de ellas simplemente no se vuelve a saber nada de nada, dejando a su familia en la más absoluta incertidumbre. Hablemos también de las cifras de feminicidio que ya mencionamos, 137 feminicidios el año pasado, 111 tentativas. De esos 137 feminicidios, 16% habían sido reportadas como desaparecidas. Pero quiero poner los reflectores esta noche sobre otra modalidad de violencia en contra de las mujeres y hablaremos de niñas y adolescentes. Por día, 4 niñas de entre 10 y 14 años se convierten en madres de entre 10 y 14 años, cuando debieran estar estudiando, cuando probablemente a los 10 años deberían estar jugando todavía con muñecas. El Estado las obliga a convertirse en madres. ¿Qué forma de violencia más perversa puede haber? Entre el 2018 y el 2022, los casos de violencia sexual para niños de 12 y 17 años se han duplicado. Esto nos habla de una situación que no se está atendiendo y que desde el Congreso de la República se resisten a ver desde el pragmatismo con el que se requieren abordar políticas públicas para una situación de emergencia en la que se encuentran, por las cifras, niñas y adolescentes. Porque mientras en el Congreso, ¿no?, en la Comisión de Justicia, se rechaza un dictamen que proponía despenalizar el aborto en casos de embarazo producto de violación, se aprueba también en el Congreso una que reconoce, y aquí, a ver, paréntesis, este es un Estado laico, con todo el respeto que se merecen quienes profesan la religión católica o algún otro tipo de credo religioso. Pero en un Estado laico se tienen que esbozar políticas públicas en función del interés de las mayorías y no desde la óptica de la religión. Entonces, esta propuesta que reconoce el derecho del concebido, ¿y qué hacemos con estas niñas? Con estas niñas de entre 4 y 10 años que por día dan a luz 4 y las convierten y las obligan y las fuerzan a convertirse en madres. Son niñas, no madres. Esta es otra forma de violencia. También es una forma de violencia impedir que haya educación sexual integral con enfoque de género en las escuelas, porque eso es lo que pretenden los colectivos que tienen representación en el Congreso y que impiden que haya esta educación de acuerdo a la edad, pero información concreta, pragmática, para que los chicos que viven en casa situaciones de violencia sistemática entiendan que esa no es la forma normal de relacionarse, que sepan cuidar su cuerpo, que tengan acceso a información adecuada sobre métodos anticonceptivos y evitar esta situación. Porque cuando vienen a decirme, yo a mis hijos les hablo de sexualidad en mi casa, las cifras me demuestran que eso no está pasando y que no todos los padres de familia están en la capacidad de abordar estos temas con la madurez y las herramientas necesarias. ¿Qué vamos a hacer con esto, señora ministra de la Mujer? ¿Qué vamos a hacer con esta situación, señora presidenta Dina Boluarte? ¿Usted entiende que este 8 de marzo habían razones para celebrar o para conmiserarse de todas estas mujeres? Siempre en Día D seremos caja de resonancia de estas situaciones, porque la situación lo amerita. El camino sigue siendo cuesta arriba.
Vamos a cambiar de tema. Hablemos de cómo la han bautizado a Pamela Cabanillas, la Mami Yankee, desde que se supo que detrás de esta mega estafa de las entradas clonadas estaba precisamente esta chica desfachatada, lenguaraz, Pamela Cabanillas. La información sobre su caso se ha convertido en una montaña rusa de emociones, ¿no? Primero, la indignación y, por supuesto, la sorpresa por el número de estafados, por la astuta modalidad con la que se pudo hacer de casi 1 millón de soles, pero luego pasar a la rabia, ¿no es cierto?, por la impúdica altanería con la que Pamela Cabanillas se jactaba de gastarse el dinero de la estafa en España, dilapidando su pequeña fortuna. Francamente, ¿no? Imagínense. Bueno, cuando ella ha sido detenida en España y luego puesta en libertad a esperar bajo vigilancia que la extradición esté lista y traerla al Perú, ella se está reclamando víctima de una mafia internacional que le ha puesto precio a su cabeza, que ella solamente es una pieza, ¿no?, de este engranaje al que también pertenecería este otro muchacho colombiano, Franco Patiño Guerrero, su supuesto cómplice. En Lima, su mamá llora, pide clemencia para su hija que ha sido engañada, que está siendo amenazada, promete que va a trabajar para ayudarla a devolver el dinero a los estafados. Y desde España también Pamela está ahora en esta postura, ¿no? Dejó la desfachatez y ahora se reclama víctima de estas circunstancias. Muy bien, de la mano de la división de estafas, lo que hace Richard Apolo esta noche es colocar las piezas donde corresponden en esta historia, ¿no? Revelar el verdadero rostro de quien ha sido llamada la Mami Yankee, la mujer que en TikTok se mofaba de todos los estafados, mostrando cómo se gastaba el dinero de esta estafa bajo una modalidad que ya la policía ha descrito. Escuchen ustedes, un código QR de un carnet de vacunación, fue clonado hasta 1000 veces. Y lo que la policía ha podido determinar es que de ese 1 millón de soles que se estima lograron levantar, por lo menos 400.000 fueron a parar a las cuentas de Pamela Cabanillas, que solamente admite 100.000. Este es un reportaje revelador de Richard Apolo. Doña Cristina vive hoy en día 2 dramas familiares. Por un lado, cuando la entrevistamos el viernes último, nos enteramos que un día antes su esposo había fallecido tras una larga enfermedad. El segundo drama de Doña Cristina es ser la madre de Pamela Cabanillas, o simplemente Mami Yankee, una joven que según la policía es la cabecilla de su propio negocio ilícito, con el que habría estafado a miles de fanáticos, quienes buscando acudir al concierto soñado de su artista favorito, terminaron teniendo en sus manos miles de entradas falsificadas. Esta entrada que era real, que no era falsa, ¿cuántas veces se ha repetido y se ha vendido como verdadera? Una sola entrada. Una sola entrada, en un momento tuvo al menos registró aproximadamente 3.000 incidentes. ¿Una sola entrada? Así o sea, es. ¿fue clonada 3.000 veces? Sí. Por favor, quiero que lo perdonen a mi hija, que merecerá de justicia la ayuda, nada más. Desde España, donde días atrás Pamela Cabanillas fue capturada por la justicia española y posteriormente liberada a pocas horas, por primera vez parece mostrar algo de arrepentimiento, aunque pese a la abultada investigación policial que la ubican como una de las cabezas de bandas dedicadas a la falsificación de entradas. Su defensa en Lima y la propia Mami Yankee vía telefónica señalan que ella solo fue una inocente joven captada por una supuesta gran mafia. Coloquialmente hablando, ha sido una tonta útil, obedeciendo a una mafia que tiene jefatura, subordinaciones, roles indistintos de tarea y sobre todo permanece en el tiempo. Pamela. Sí. Yo no soy cabecilla de ninguna banda criminal, como se me menciona. La mafia me tiene amenazada con mi vida y con mi familia. Yo pienso devolver todo el dinero trabajando desde aquí, desde España, porque en mi país se me va a hacer muy imposible devolverlo. Actualmente, en la investigación que van a hacer... No existe evidencia de otras personas que pudieran estar en este caso, pudieran
en este caso, confirmar lo que ella está afirmando, ¿no? Ahora, ¿tiene algún asidero lo que dice ella? Bueno, en todo caso, una vez que esté aquí en el país y ejerza su derecho a la defensa, ella va a tener que, en este caso, mostrar las pruebas de lo que está afirmando, ¿no? Porque lo que nosotros hemos podido hasta la fecha, conjuntamente con la Fiscalía Especializada en Ciberdelincuencia, es que no existiría otras personas detrás de ella. Son casi las 10 de la noche del 13 de diciembre del año pasado al interior del aeropuerto Jorge Chávez en Lima, cuando las diversas cámaras de seguridad captan entre la gente la llegada desde el exterior de esta pareja de jóvenes que no eran otros que Franco Patiño Guerrero y su enamorada, Adriana Urresti Sánchez, a quienes la policía de la División de Estafas de la DIRINCRI, teniendo información que ambos volvían al país, los esperaron para detenerlos, como sucedió aquella noche del 13 de diciembre. Franco Patiño, quien pocos meses antes había junto a su novia salido rumbo a Bogotá, Colombia, por supuesto, antes que el escándalo de las entradas falsificadas salgan a la luz, ahora enmarrocado, era llevado a la DIRINCRI, sindicado por la policía, de haber, al igual que Pamela Cabanillas, hecho de la clonación de entradas para conciertos internacionales el negocio redondo. Ya que has tocado el tema de Pamela, ¿tú la conoces a ella? No la conozco. ¿No tiene ningún vínculo con él? Vínculo. O sea, todo este hecho es circunstancial. Circunstancial. Y es que si bien en un primer momento se creyó que Cabanillas y Patiño formaban parte de la misma banda criminal, incluso Patiño por debajo de Cabanillas, las investigaciones arrojarían luego que ambos solo compartían el mismo modus operandi, es decir, clonar los QRs y vender entradas falsificadas a diestra y siniestra. ¿No se conocen? No se conocen. Sin embargo, la investigación, la línea del tiempo y sobre todo lo que se ha podido recabar con elemento de convicción, la ruta del dinero, las comunicaciones telefónicas, los chats, las conversaciones que han habido, la documentación enorme, ¿no? El acervo documentario que se ha podido analizar, arrojan de que entre ellos no se conocen, pero sí en este caso el dinero llegó hacia ellos. Según el coronel Cruz, jefe de la División de Estafas de la DIRINCRI, del universo de 7.000 personas aproximadamente que fueron estafadas con entradas falsificadas para conciertos de Daddy Yankee, 1.989 personas acudieron a denunciar el hecho ante la DIRINCRI. Y solo de ese universo de 1.989, los estafadores lograron recaudar, dice el coronel Cruz, poco más de 1 millón de soles, que hoy en día, tras minucioso seguimiento de la ruta del dinero, se ha logrado determinar que poco más de 600.000 nuevos soles de aquel millón terminaron en las cuentas de Franco Patiño, mientras que alrededor, escuche bien, 400.000 soles y no 100.000, como decía ella desde España, habrían terminado en las cuentas de Pamela Cabanillas o simplemente Mommy Yankee. Esas son las transferencias, los depósitos que le han efectuado acá, a nombre de Pamela Soleil Cabanillas. Ajá. ¿No? Acá vemos 1.495 soles, vemos acá también de otra entidad bancaria, también Pamela Soleil, 1.488 soles, vemos otro por 1.495, siempre a nombre de Pamela Soleil. Todos a nombre de ella. Todas a nombre de ellas. ¿Piensa devolver algo a su hija? ¿Usted, como madre de ella, han hablado de eso? Joven, yo cuánto quisiera devolver, a todos quisiera devolver. En algún momento quizás me puedas pedir prestado y que sea devolver de poquito en poquito a cada persona. Que me entiendan también ahorita todo el dolor que estoy pasando. Y ella está muy arrepentida de todo esto, ¿no? ¿Qué le dice? Ella se fue a entregar. Ya. Se fue a entregar por lo mismo que no podía dormir ni estar tranquila de todas las cosas que estaban pasando, ¿no? Yo me voy a entregar, mamá. Yo me voy a entregar y voy a cumplir lo que dice la ley. Cuenta que cuando su hija Pamela cumplió 18 años, se alejó de casa. Desde entonces, dice, mantenía con su hija mayormente contacto telefónico. Incluso previo a viajar a Europa, poco antes del escándalo de las entradas falsificadas, señala que Pamela se despidió de ella de esa forma, telefónicamente. Claro, refiere, Pamela nunca le mencionó nada respecto a entradas falsificadas.
Me dijo, mamá, me tienen amenazada, me están amenazando, ten cuidado, mamá, vete por favor, porque se quieren agarrar contigo, con mi hermano, con su papá. Y yo me tuve que ir, me tuve que ir porque por ella, ¿no? Por las amenazas que Pero tenía. nunca le dijo, mamá, yo cloné, mamá, yo estafé, mamá, me llevo 100.000, mamá, nunca le dijo nada. No. Aunque en medio de la entrevista recuerda un hecho que se convertiría ahora a la luz de los hechos, dice, en la primera clarinada de alerta que su hija estaba inmersa en falsificaciones de entradas, un hecho ocurrido antes de que la ola de denuncias en contra de su hija salgan a la luz, cuando Pamela aún estaba en Perú. Doña Cristina dice que recibió una llamada telefónica de una mujer que decía haberse dado cuenta que las entradas para un concierto que le había vendido su hija Pamela eran falsas, por lo cual exigía el dinero de dichas entradas. De lo contrario, denunciaría a Pamela. Y la verdad que nunca supimos si eran falsas o no, porque yo le devolví a esa señora 1.000 soles. Ah, ¿le devolvió? Le devolví a la señora, pensando que era una señora. Le devolví los 1.000 soles, me junté, le pedí prestado y le devolví a la señora. Nos citamos y le devolví a la señora y le pedí disculpa de lo que estaba pasando, porque pensé que era una sola señora. Y a las finales me entero que la ponen a mi hija como cabecilla de una... Miles de personas que de seguro, le digo a doña Cristina y telefónicamente a Pamela, se sienten además de estafados, indignados al ver cómo en redes sociales la joven se mofa de sus estafas. Eso es como una burla a los estafados, ¿no cree usted? ¿No lo siente así? Bueno, eso creo que lo dirá ella porque parece que a ella le hacen hacer todas esas cosas. ¿Quién hace Le eso? hace. Ella lo dirá. La verdad que yo también le digo, y ella llora y me dice, mamá, yo no lo quiero hacer, pero me obligan a hacerlo. Ajá. La verdad que ella Pero lo usted dirá. le ha dicho, oye. Ella lo dirá. Yo no me burlo de nadie. Ellos siempre me decían qué hacer y decir bajo amenazas. Todos los TikToks y todo eso eran que ellos me decían. Quiero que entiendan eso y por eso estoy dando la cara. Bajo amenaza lo hace. Ella, la mafia, le está amenazando. Entonces, hace esto, ya tiene miedo y por eso que lo hace. Pero al parecer, según las investigaciones policiales, aquello respecto a que una supuesta mafia estaría detrás de Pamela no tendría asidero, sino por el contrario, sería, afirman, una forma desesperada de evadir responsabilidad, tal como lo hizo en su momento, dice la policía, Franco Patiño, quien ni bien fue capturado, habría narrado una historia igual de inverosímil, afirman, respecto a que una mafia la había engañado y obligado a vender entradas falsificadas, y que esa supuesta mafia también lo amenazaba de atentar contra él y su familia. Incluso Patiño señaló haber entregado parte del dinero que terminaron en sus cuentas a un personaje de esa, entre comillas, mafia, de cual decía no podía revelar su nombre. Él refiere de que también otra persona que la había captado, ¿no?, y que la estaba coaccionando a fin de que él no revele la identidad de toda esta mafia, lo mismo decía. Como decía antes, fui uno más de los que vendía entradas por comisiones. Evidentemente, si yo hubiese sabido que eran falsas, no se hubiese vendido. ¿Cuáles las características físicas de la persona a quien tú le diste los 300.000 soles? Es que esa es una pregunta compleja de responder, porque si yo te doy una respuesta es... No, es que acá, escúchame pues, hijo. No, sí, es una respuesta que por ahora no puedo contestar. Y al final de cuentas, lo que ha terminado de admitir de que él mismo, ¿no?, él mismo ha confeccionado, El mismo clonado. él mismo ha podido confeccionar en el formato PDF, ¿no?, todos estos códigos QR y se los vendía a las personas. Y no solo terminó aceptando su delito, pues al parecer, de los 600.000 soles que se habría ganado ilícitamente por entradas falsas al concierto de Daddy Yankee, Franco Patiño habría decidido devolver a sus estafados 300.000 nuevos soles, lo cual habría valido para variar su detención por la de comparecencia restringida. Una devolución de dinero que de seguro también esperan las personas a las cuales Pamela habría estafado. Al margen de todos los errores que haya cometido mi hija, por favor, ayúdenme a mi hija.
al Ministerio de Justicia, les pido por favor, allá en España, por favor, ayuden a mi hija, por favor, se los ruego. Vamos a cambiar de tema y vamos a volver sobre la violencia que se encaramó sobre las manifestaciones sociales que en el punto más álgido pusieron en jaque al gobierno de Dina Boluarte. Y vamos a hablar de eso porque se hablaba de quién, o se cuestionaba, quién financia estas movilizaciones masivas, pero sobre todo esta violencia sistemática, persistente, este intento de tomas de aeropuertos, el incendio de comisarías, de sedes del Ministerio Público, del Poder Judicial. ¿Quiénes y por qué? Y claro, ¿no? Los organizadores, esos rostros anónimos que están detrás y que hasta ahora no dan la cara, decían no al terruqueo, ¿no? Son organizaciones sociales que se autoconvocan y que es cierto que hay algo de eso, pero usted esta noche va a tener pruebas irrefutables que ha conseguido César Cornelio de cómo es que hay actividades criminales que están detrás de esa violencia desbocada. Puno, a esta hora de la noche, sigue siendo un bastión irreductible de resistencia al gobierno de Dina Boluarte. Y ciertamente, aun cuando las movilizaciones y la violencia que, como digo, se había encaramado sobre ella han cesado, esta es una situación que permanece latente, porque hay intereses y hay intereses en juego que nada tienen que ver con la agenda social y o política y todo que ver más bien con una actividad criminal, la actividad criminal de organizaciones narcotraficantes que encontraron en las políticas del gobierno de Pedro Castillo a un aliado y que con su caída ven peligrar todo eso que les permitió convertir al Braem, literal, en su chacra. Para quienes reclamaban, como les decía, pruebas de que el narcotráfico ha financiado esta escalada de violencia destructiva, César Cornelio esta noche les presenta audios y documentos que demuestran qué organizaciones narcotraficantes estarían detrás de estas azonadas violentas y que demuestran que están dispuestas a defender a sangre y fuego sus intereses. Nosotros aquí en Día D nos hemos esforzado mucho de separar paja de trigo y de reconocer que hay demandas sociales legítimas que subyacen a la movilización social y que sin embargo no han sido parte de la agenda de las movilizaciones, ojo, que tienen más bien un cariz político, porque reclaman que Dina Boluarte renuncie, que se cierre el Congreso y que también exigían algunas voces, algunos colectivos, que Pedro Castillo sea repuesto. Castillo, que durante la campaña selló esta alianza nefasta con ofreciendo paralizar la erradicación de los cultivos de hoja de coca. De este modo, Castillo sumaba bases populares, apoyo popular, y se imaginarán que los narcotraficantes que se abastecen de la producción de estos campesinos pobres estaban de plácemes. De la promesa pasaron a la acción, o nos estamos olvidando que ya en el gobierno el congresista Guillermo Bermejo ha propuesto este plan para industrializar toda la hoja de coca que se produce en el país, que es algo absolutamente irresponsable, tan irresponsable como imposible. Pero además, desde el Ministerio del Interior nos estamos olvidando que el ministro Gaviria dispuso cerrar 40 bases contrasubversivas en el Braem. ¿A qué estaban jugando? ¿Quiénes se beneficiaron con eso? ¿Quiénes se siguieron beneficiando cuando todos los esfuerzos de las Fuerzas Armadas y de la policía estaban para controlar toda la escalada de violencia? ¿Quiénes hacían del Perú y de esta zona cocalera su chacra? Los narcotraficantes, pues. Esa es la nota de César Cornelio. Si uno muere, tiene que morir 5 soldados, 5 policías. Sí o sí, uno tiene que salir a matar. Si uno muere, mueren 5. Se ha hablado mucho sobre la participación, el apoyo logístico y financiero por parte de narcotraficantes en las últimas protestas. Nosotros hemos tenido acceso a las transcripciones de escuchas legales en las cuales los narcotraficantes coordinan, dirigen acciones violentas en las últimas protestas en todo el Perú. Estamos hablando de escuchas legales.
Estamos hablando de la apertura de un procedimiento, de una investigación que tiene a cargo la Fiscalía y que tiene a cargo la Policía. Entonces esto tiene bastante credibilidad, bastante verosimilitud en el sentido de que existe conexión directa entre las organizaciones del tráfico ilícito de drogas en el BRAE con las marchas producidas en Lima especialmente, ¿no? Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. El 7 de diciembre del 2022, el discurso del autogolpe de Pedro Castillo fue su final inevitable. La detención no solo marcó el fin de su mandato y de su poder, sino que también evidenció la corrupción y la falta de ética en el gobierno. Miles de peruanos salieron a las calles, mientras que algunos celebraban su detención, otros exigían su liberación inmediata. Varios de ellos motivados por continuar acuerdos bajo la mesa con Pedro Castillo. A los traficantes de droga de esta zona no les ha convenido este cambio transitorio de gobierno, porque ellos querían seguir con Pedro Castillo. ¿Qué cosa les ha ofrecido Pedro Castillo? Por ejemplo, la no erradicación. Para el cual pido un fuerte aplauso por su esfuerzo. En plena campaña electoral, el 6 de marzo del 2021, Guillermo Bermejo abre las puertas del BRAE al candidato Pedro Castillo, junto a un grupo de dirigentes del Valle de los Ríos Apurímac, Eni y Mantaro, cuestionaron las políticas antidrogas del momento. Sabemos que ustedes necesitan la ley de hoja de coca, una ley de hoja de coca similar a la de nuestro hermano que es amigo del profesor de Evo Morales. Entonces hay que despenalizarla, ¿verdad? Entonces necesitamos un nuevo empadronamiento de nuestros hermanos cocaleros, ¿verdad? Se trata del uso que se tiene. Una vez en el Congreso, Guillermo Bermejo presentó un proyecto de ley para cambiar el marco legal de la hoja de coca. Meses después, Luis Barrenzuela, días antes que asuma como ministro del Interior, acudió al BRAE a solicitar apoyo político. Mañana ustedes tienen que hacerse sentir en ese sentido, compañeros. La alianza con los cocaleros en el BRAE se volvió más evidente. Según la procuradora antidrogas Sonia Medina, el gobierno de Pedro Castillo se opuso a la erradicación de la hoja de coca. Ha habido cierto abandono, como entrega también, ¿no?, hacia la criminalidad organizada. Y hay una de las tantas situaciones que se dieron es, por ejemplo, no erradicar. La no erradicación en el BRAE es muy peligrosa, pero hasta ahora no se está haciendo ese tipo de erradicación. José Luis Gaviria, uno de los exministros de Defensa de Pedro Castillo, anunció en abril del año pasado el cierre de 40 bases militares en el BRAE, la política de lápiz usada para el beneficio de organizaciones criminales. Como objetivo, este gobierno se ha trazado de que antes de 2026 este valle deje de ser zona de emergencia y se está trabajando intensamente para que estas 40 bases contrasubversivas que tenemos allá se conviertan en 40 centros de producción. Nosotros estamos calificados casi como los primeros productores de la materia prima. Hoy hemos pasado a ser segundos porque nos está superando Colombia. Estamos en ese trajín, ¿no? ¿Quién es primero, quién es segundo? Pero primero, segundo, al fin, es todo un problema, ¿no? Es una problemática muy seria. Debido al aumento de tráfico de drogas en el BRAE, la Fiscalía Provincial Corporativa especializada en esos delitos decide realizar una investigación a un grupo delictivo, quienes en la zona del BRAE estarían adquiriendo remesas de drogas con la finalidad de ser enviadas al exterior. Lo que usted ve en pantalla son actas de recolección y control de las comunicaciones, transcripciones de escuchas legales a cargo de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional. Por razones de seguridad, no mostraremos los nombres de los interlocutores. Anuncio la declaratoria del estado de emergencia en las zonas de alta conflictividad social. Zona de emergencia dice por 31 días o 30 días según ella. 30 días, un mes, pero piensa que ella con eso va a solucionar. Peor va a ser la matanza. Peor va a ser toditito están que se levantan ahora.
Ayacucho, 16 de diciembre del 2022. El mensaje pacífico se pierde cuando un grupo de violentistas infiltrados en las marchas tienen por consigna generar el caos y la zozobra en la ciudad. El fuego de la furia enciende las calles y la anarquía se adueña en Huamanga. Similar situación ocurrió en el Cusco. No vamos a venir a morir si nosotros. Si uno muere, tiene que morir 5 soldados, 5 policías. Claro, ¿para qué vamos a morir sin matar policías? Eso ya no tiene sentido. Sí o sí, uno tiene que salir a matar. Si no muere con... matan, mueren 5. Y esto es importante, ¿por qué? Porque dentro de esta investigación que se está realizando por tráfico ilícito de drogas, se han recolectado indicios, evidencias claras de que estarían solventando los traficantes de droga las marchas. Y eso es algo grave. Los traficantes de droga están interfiriendo en la política. Y eso es malo para el país. Eso es malo para el país. Eso es lo que pasó en Colombia. Lo que pasó en Colombia, lo que pasó en Bolivia. Y eso no podemos permitirlo acá en el país. En otro momento de la conversación, los narcotraficantes coordinan la llegada masiva de los manifestantes a Lima. ¿Dónde se van a concentrar, hermano? Porque no van a llegar hasta el Congreso mismo. Mañana dice que van a reunir 8.000 personas. El 15 de diciembre, una caravana de más de 40 camionetas de alta gama salieron del corazón del Brain, rumbo a Lima. Los manifestantes pedían la liberación de Pedro Castillo y el cierre del Congreso. La gente mirando se ha quedado con camioneta puro moderno. Esa camioneta se ha puesto en filita. Moderna camioneta puro narco. Ahora narcos. Así es, estamos igual participando como comité de lucha a nivel del Braille y estamos siendo como primera avanzada, Pavel. ¿De qué distrito son? ¿De qué distrito? Bueno, Vizcatán del M, del distrito de Vizcatán del M. Antes de llegar a Lima, en un control policial se detuvo al convoy proveniente del Brain. 9 personas fueron detenidas e identificadas con antecedentes por narcotráfico. Dentro de esta investigación legal que se está haciendo por tráfico ilícito de drogas, ahí tendríamos que separar otras cosas y empezar a ver otro delito. Otro delito que, de acuerdo a esos indicios que tú me muestras, ese es el nexo. El nexo del tráfico ilícito de drogas que está financiando las campañas, está financiando la conflictividad en Lima especialmente, ¿no? Según la investigación fiscal, esta organización criminal dedicada al tráfico ilícito de droga tiene como miembros a oficiales del ejército y la policía. Ellos son soldados que marchan al compás de la traición y la avaricia, oficiales que por un puñado de dinero han traicionado a su institución, a sus hermanos de arma y a su patria. Miembro del ejército que labora en el Brain, se encarga de suministrar armas de fuego y pertrechos militares, municiones a las organizaciones criminales. Policía Nacional de Perú, en situación de actividad, el mismo que facilita favores a las actividades del tráfico ilícito de drogas en la organización criminal, toda vez que omitiendo y o cumpliendo sus funciones a cambio de una retribución económica. Todo miembro de la policía, todo miembro de la Fuerza Armada que pertenezca a una organización criminal, en este caso de tráfico ilícito de drogas, le cabe dentro de lo que es el juzgamiento, dentro de lo que es la justicia, una pena muy drástica, porque un funcionario público no puede traicionar principios y valores para lo que ha jurado ejercer en su carrera. Los narcotraficantes deben ser denunciados por traición a la patria cuando financian actos de sabotaje que también reciben financiamiento exterior para destruir al país y capturar el poder para entregárselo a una ideología internacional. Pero hay que modificar nuestro marco normativo. ¿Se podría considerar estos grupos de narcotraficantes en grupos terroristas? Ellos financian el terrorismo, ¿no? Y desde que financian el terrorismo, están asumiendo responsabilidad como tales.
Desde que comenzaron las violentas marchas en diciembre, mucho se ha hablado sobre el financiamiento narcoterrorista en las protestas. Hoy el Ministerio Público tiene evidencias sólidas y concretas. En las próximas horas se realizará un mega operativo policial para capturar a todos los miembros de esta banda criminal, que según la Fiscalía ha financiado con dinero sucio el terror en nuestras calles. Otra herencia más del nefasto paso de Pedro Castillo por Palacio de Gobierno, que le abrió las puertas de Palacio a representantes de organizaciones sociales y de base, a algunos, ¿no?, que a la grita de cierre el Congreso levantaban el puño en los salones de Palacio. O olvidamos esas sesiones en las que Pedro Castillo, sentado con sus ministros escuderos, los favoritos, Alejandro Salas, Félix Chero, Aníbal Torres, Roberto Sánchez, ¿no es cierto?, y con la sonrisa cómplice y con el beneplácito de Pedro Castillo, permitía que en Palacio de Gobierno se reclamara el golpe de Estado que finalmente él terminó dando y que lo llevó a la Diroes. Cierra el Congreso, gritaban. Pedro Castillo se paseó por el país con sus consejos de ministros descentralizados, llevando este mensaje de polarización, abdicando de representar a todos los peruanos y colocándose del lado del pueblo, ¿no?, de los desfavorecidos, enfrentando a peruanos contra peruanos, polarizando a un Perú ya bastante herido por una pandemia que ha incrementado la informalidad, que ha agudizado con lo que ya convivimos, que es la inseguridad ciudadana, que está más feroz y más avesada. Y ahora esto, ¿no?, este pacto con el diablo, porque lo que ocurrió en campaña es comprometerse a paralizar la erradicación de hoja de coca. Y eso es un imposible. Y no sé si Pedro Castillo lo sabía o no, y si lo sabía decidió ignorarlo. Porque, a ver, el Perú produce 10 veces más de la hoja de coca que se puede industrializar y que se puede consumir de este modo. Es imposible industrializarla toda. En el padrón de ENACO hay 22.000 hectáreas registradas, 17.000 más de las que se pueden industrializar. El casi 98-99% de la producción de hoja de coca se va al narcotráfico. Guillermo Bermejo, el señor Gaviria, el señor Barrenzuela, estos dos últimos exministros del Interior lo saben. Y sin embargo, alentaron esta política, ¿no?, de dejar al narcotráfico el BRAEM a su disposición. La absoluta irresponsabilidad de un gobernante que se sabía acorralado, que sentía las vacancias respirándole en la nuca y que necesitaba hacerse de base social para sostenerse ante la eventualidad de que prosperara. Ahí tenemos los resultados. Pedro Castillo, palabra de maestro. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar para hablar de las pretensiones de este expresidente, ¿no? No es inverosímil, no es insólito, porque hemos tenido a Alberto Fujimori y a Vladimiro Montesinos con su grupo Colina, ¿no?, su comando de aniquilamiento. Hemos tenido a Vladimiro Montesinos y el CIN a su disposición para chuponear y arreglar. Entonces, ¿por qué no deberíamos creer en la hipótesis de la Fiscalía, que tiene elementos para demostrar que Pedro Castillo pretendía tener también un grupo de contrainteligencia que le suministrara, a través del chuponeo, del espionaje, de material que le permitiera extorsionar y sacar del camino a quienes lo investigaban? Incluso en la hipótesis de la Fiscalía está que pensaban incluso desaparecerlos, aniquilarlos. ¿Es afiebrado? Vamos a regresar para hablar quiénes formarían parte de este grupo de contrainteligencia, quién es el español, y sobre todo para hablar de ese congresista fujimorista que era aparentemente el topo en Palacio Legislativo. Un reportaje exclusivo de Lorena Ormeño, y regresamos también para hablar de un hogar para aquellos niños a los que no les queda otra alternativa que esperar en paz que les llegue la muerte. Nadie habla de la muerte, pero esta noche lo vamos a hablar.
lo vamos a abordar, porque hay una casa especial para ellos y para sus familias y la tienen que conocer. Así que no se muevan, regresamos después de los comerciales aquí en Día D. Esta noche en Día D. Infiltrados a la Chotana. Audios, imágenes y videos exclusivos que revelan la verdadera historia del plan para eliminar a los personajes incómodos para el régimen de Pedro Castillo. Me dijo que armara el grupo de contra. Quiero cagarlo ese huevón. Vive en un edificio. Ahora saco su básica. Además, desde las alturas del Cusco, una inspiradora iniciativa de amor para darle el último adiós a quienes ya saben que pronto no estarán entre nosotros. Una buena muerte puede marcar la diferencia en una familia y en la comunidad. Quédese en Día D. Día D llega gracias a Supercan, super nutritivo. Lo decía antes de la pausa comercial, es afiebrado, es improbable que con las limitaciones demostradas de Pedro Castillo haya pretendido formar un grupo de contrainteligencia para espiar, para desacreditar y para intimidar a políticos opositores, a periodistas, pero sobre todo a los fiscales, a las fiscales y a los policías que lo estaban investigando. A ver, vamos a poner en contexto la situación en la que se encontraba Pedro Castillo, más bien en el predicamento en el que se encontraba, porque él se sabía acorralado por las pruebas y por los testimonios que acumulaba en su contra la fiscal de la Nación. Se encontraba agobiado por la eficiencia demostrada del equipo que dirigía el coronel de la policía Harvey Colchado. Incluso, y también es una línea de investigación e hipótesis del Ministerio Público, que había la pretensión de eliminarlos físicamente. Y es que dicen que ante situaciones extremas, pues también medidas extremas, ¿no? Hay que remontarnos a la historia reciente, también les decía antes de la pausa, y veremos que no es inverosímil. Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos tenían su comando de aniquilamiento, el Grupo Colina, el infame Grupo Colina responsable de matanzas como La Cantuta, Barrios Altos y El Santa, y también montaron un aparato de espionaje y chuponeo. Está absolutamente documentado el Plan Emilio. Entonces, en el empeño, por ejemplo, de sacarse de encima a Harvey Colchado está también documentado, porque Castillo usó todo el aparato legal que tenía a su disposición para empapelarlo. No tuvo éxito y desde el Ministerio del Interior, Willy Huerta también hizo una serie de movidas para poder sacarlo del camino, para destituirlo. Cuando eso no le funcionó, pretendieron recortarle el presupuesto para dejarlo sin margen de acción. Entonces, ¿a quién le habría asignado Pedro Castillo la tarea de formar este grupo de contrainteligencia? A su asesor enlace con la Dirección Nacional de Inteligencia, Henry Shimabukuro. ¿De dónde saldrían estos recursos? Precisamente de la DINI, para comprar equipos de interceptación telefónica, de escucha, drones, en fin, para hacerse de material que les pudiera ser usado en contra de sus objetivos. A quienes convocaron a este sujeto, un sujeto conocido como el Español, de 32 años, Ernesto Hernández Fernández, dos exdirectores de la Digimin, un exedecán del Ministerio del Interior, en fin, un grupo de gente, todos vinculados de un modo u otro a temas de inteligencia. En el Congreso también habrían tenido a su topo, porque según la información recabada por la Fiscalía, en la Comisión de Inteligencia del Congreso de la República tenían la colaboración, hipótesis de la fiscal nuevamente, al congresista fujimorista Luis Cordero Jontay. Un Congreso llenecito de niños bien obedientes, bien diligentes, y veremos si las investigaciones lo dirán, si además también bien aceitaditos. Lorena Ormeño. Era la 1:33 del 13 de septiembre de 2022, cuando este hombre con gorra ingresa a esta cafetería de Chorrillos y saluda efusivamente a su interlocutor. No sabía que estaba a punto de caer en una trampa de la Fiscalía. Paradójico, pues se trataba del número 2 de una presunta organización criminal, según el Ministerio Público, liderada por Pedro Castillo, dedicada a espiar y chuponear a sus opositores e incluso contratar sicarios para acabar con la vida de la fiscal de la Nación, periodistas y el coronel Harvey Colchado.
Jorge Ernesto Hernández Fernández, alias El Español, habría tenido tanta cercanía con el exmandatario que se envalentonaba si no le contestaba de inmediato. Pero el tío no me contesta 2 días ya. Al final te saco yo, le he dicho, mira. ¿A quién le dice así? Al final te saco yo del palacio, le he dicho. Esta noche en Día D, audios, videos y las pruebas de la traición del llamado topo del fujimorismo en fotografías. En mi bancada y mi partido no hay lugar para traidores. Este señor es nuestro terreno. ¿Usted quién es? En verano de 2021 en Puente Piedra, Sergio Castellanos, este ciudadano español, intentaba por tercera vez apoderarse de las más de 8.000 hectáreas del Fundo Copacabana. Váyase. ¿Qué? ¿No va a pegar? No me toque, no me toque. No me toque, usted no. No me toque, déjame en paz. ¿Qué cosa? Usted váyase. Usted está invadiendo nuestro terreno. Usted está acá adentro. ¿Qué hace acá? Él tiene contacto directo con Pedro Castillo, con altos mandos policiales, con distintas personas, digamos, en el escenario político, debido a la actividad a la que él se dedicaba, ¿no? Él se dedica, digamos, al rubro de seguridad, muy vinculado también al tema de defensa posesoria, es decir, conoce muy bien el negocio tanto inmobiliario como de la seguridad no oficial, ¿no? Es decir, gente que está, digamos, al borde de la línea, ¿no? Y era tan cercano a la policía que pese a su larga lista de denuncias, en agosto de 2021 Castellanos fue elegido padrino de la gruta de la Oficina de Disciplina de la Policía del Callao. Recibió el reconocimiento de altos mandos, entre ellos el hoy jefe de la policía, el general Raúl Alfaro. Y como siempre, Castellanos tenía a su lado a Jorge Hernández Fernández, un sujeto que por hacerse pasar como su sobrino, lo apodaron El Español. Jorge Hernández Fernández, como se llame, que sé que ingresó con un documento venezolano. A mi punto de vista, en realidad su origen es cubano y quizás fue tercerizado, porque no creo, hasta donde he averiguado, que los cubanos tengan agentes de tan mala calidad. Bastaba con que Jorge le diga al presidente, dile al comandante general Juan Pérez que me llame, y Pedro Castillo llamaba al comandante general, llama a Jorge. No preguntaba qué Jorge, ni cuál Jorge, ni de dónde era Jorge, nada. Lo respondía y obedecía. Lamentablemente en el Perú hemos tenido una fracción de meses donde el mandamás del Ministerio del Interior era un extranjero que probablemente era un espía extranjero. ¿Acaso un espía cubano? Lo cierto es que habría movido los hilos mientras Castillo iniciaba su mandato y comenzaba a enfrentar sus escándalos. El primero, por los más de $20.000 hallados en el baño de su asesor Bruno Pacheco, y luego por las visitas nocturnas a la casa de Zarratea, que terminaron con la fuga de sus sobrinos y el ministro de Vivienda, y que costó el puesto al titular del Interior, cuyo reemplazo fue Mariano González, quien recuerda que encontró un poder paralelo en su sector. Le increpo, le digo, presidente, ¿cómo puede ser posible que he retirado del servicio a un edecán, a un comandante de la policía por majadero? Se ha portado muy mal conmigo y hoy lo veo trabajando con usted. Me dice, tranquilo, ministro, él es buen muchacho, es colaborador. Pregunto no, digamos, no muy apropiado, ¿no? Pero si la remoción del edecán, sindicado luego como presunto facilitador de las fugas, causó un conflicto con Castillo, convocar al curtido coronel Colchado para apoyar las investigaciones de la Fiscalía provocó que lo renunciaran. La desesperación se apoderó del profesor. Me dijo que armara el grupo de contra. Ya, pero ¿y la finalidad? Porque lo que pasa es que yo le he dicho, ya, ponlo a Barrantes, pero nosotros te vamos a cuidar desde abajo, le he dicho. Me dijo, ya, eso hay que armarlo, me dijo. Es la voz del Español, explicando un supuesto pedido del entonces presidente Castillo. Su interlocutor era Carlos Barbadaza, un marino en retiro cuyo nombre fue involucrado en escuchas ilegales en el escándalo Business Track. ¿Y el financiamiento de Barranco? No, pero si ahí nosotros entramos abajo con todo. ¿Cuándo vemos eso? Ahorita le he escrito, más tarde más escribir seguramente, es que demora 2-3 horas cada vez que me responde. Castillo le había pedido crear un grupo de contrainteligencia clandestino para espiar a los opositores. El dinero aparentemente sería desviado de los organismos de inteligencia oficiales. Lo que quiero armar es una vaina donde poder intervenir todo. Todas podrían contener algún tipo de dispositivo de escucha. Estas oficinas nadie nunca debe saber de su existencia.
Lo que el español no sabía era que su interlocutor decidió registrar todo cuando le revelaron que pensaban atentar contra la vida de un conocido periodista. Cuando vi esta situación, él mismo, un periodista importante de Lima, el señor Batters, lo contactó con la Fiscalía de la Nación y en la Fiscalía literalmente lo convirtieron en un agente especial. Fernando Ofelan, periodista y director de Projusticia, aparece en la carpeta fiscal como uno de los objetivos de los sicarios del español. La razón, revelar su existencia en televisión cuando meses antes parecía ser un aliado, pues prestó un local para la segunda vuelta. Después, cuando ya van pasando los meses y vemos hacia dónde va Pedro Castillo y su gobierno, nos enteramos que hay un extranjero que tenía mucha influencia sobre él. Y la verdad, la curiosidad era tremenda. Entonces, conocerlo era el objetivo y logramos conocerlo, porque él sabía que Projusticia tenía mucho acercamiento en el sistema de jueces del Perú. Entonces, ellos no sabían cómo llegar a los jueces y alguien se le prendió el foco y dijo, Ofelan. Entonces, así como me buscan. Yo lo que hice fue, dame una prueba que lo que hice es verdad, porque cualquiera puede decir que es asesor en la sombra del presidente. Entonces, me dijo, ¿qué quieres? Entonces dije, quiero que traigas a mi casa al hermano de Fray, a Gianmarco. ¿Y qué crees que hizo? Lo llevó. Fray subió con una cosa que le llaman una torta, como si fuera un platillo volador de Star Wars, chiquito, que es un bloqueador de señales de internet, de celular y todo, un bloqueador. Eso que uno pone en la mesa de trabajo, no quiere que te chuponeen, como dicen en Perú. Así dice, el español pretendió usar sus nexos para lograr apoyo en jueces y difusión de fake news en los medios. Sin embargo, supo que se había equivocado cuando vio que Ofelan lo expuso. Es Ofelan, confirmado. Quiero cagarlo ese huevón. Vive en un edificio. Ahora saco su básica. Su cabeza, según la Fiscalía, habría comenzado a tener precio, tal como la tendrían la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, la fiscal Marita Barreto, Harvey Colchado y su equipo. Se tomó conocimiento que los sujetos conocidos como los cajachos del Cono Norte habían ofrecido 300.000 soles para victimar al coronel Harvey Colchado. Coordina con el jorobado Lucano, alista 40 lobos para hacer la vuelta con los gatitos de Ventanilla. El jorobado ya los contactó. La chamba está dirigida para el jugo especial. La dueña de la juguería es la tía Marita. El otro que le abastece es el colchón. El negro Franco de la divisa es el plato fuerte. Solo faltaría ubicar a uno que le dicen Vica. Y esto es lo grave, es que esta organización criminal tenía como cabeza al expresidente Pedro Castillo y como nexos su asesor, este señor Shimabukuro, y su contacto con otro ciudadano español, Sergio Castellanos Martínez, cuyo brazo operativo era este español Jorge Hernández. Y la otra obsesión de Castillo habría sido espiar a sus enemigos y habría ordenado armar un servicio de contrainteligencia. El español confiaba tanto en Carlos Barba que lo propuso como nuevo jefe de la DINI. Así se organizó una reunión con Castillo el 13 de septiembre. El asesor Henry Shimabukuro habría sido el encargado de reunirlos. Me avisas cuando te llame. Ya lo hizo. Mañana en la madrugada me reúno, 5 a.m. Buenos días, acabo de llegar. Barba fue citado en la avenida Tacna y llegó a las 5:53 de la mañana. Segundos después, sube el vehículo Lexus de Henry Shimabukuro y se dirigen a la parte posterior de Palacio para unirse a la comitiva presidencial que salió rumbo a la Escuela de la Policía de San Bartolo y luego a una visita a Sedapal. De acuerdo a la versión de Carlos Barba, después de su actividad, el presidente de la República se acercó al vehículo de Henry Shimabukuro y se sentó en la parte posterior. Una vez al interior, el entonces presidente le habría propuesto al ex marino ser jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, pero con la condición de buscar elementos para desacreditar a la fiscal de la Nación y al coronel Colchado, así como a opositores al régimen. Esto no fue aceptado por Barba, por lo que Castillo Terrones le propuso entonces formar un equipo de contrainteligencia paralela con su amigo, el español. La reunión duró 20 minutos. Barba citó al español en una cafetería donde quedaría grabada su reunión y el inicio del supuesto plan del mandatario. Tengo la opción de hacer la compra a través de Digimin, pero esos equipos no deben ingresar al país. Pero
Pero no contaban con los equipos de chuponeo. Y así El Español revelaría que un congresista iría a una feria tecnológica, nada menos que uno de la bancada fujimorista. ¿Qué congreso? Cordero. ¿Luis Cordero? ¿Pero ese gallo no es de Fuerza Popular? Sí, pero está que apoya bastante. Fíjate las últimas votaciones. Él está en la Comisión de Inteligencia. Desde dentro podemos hacer muchas cosas. Como confirma el récord migratorio, Luis Cordero Jontay y Carlos Barba viajaron en octubre a Panamá. En estas fotos exclusivas aparece el congresista consultando sobre los equipos. Pero allí no hubo compra, pues solo venden de gobierno a gobierno. Así Barba simuló una interceptación a la congresista Marta Moyano. Para eso pidió sus números a Cordero. Él, dicen, entregó todos. Mira lo que me pasó el amigo que hice en Panamá. En tanto, El Español habría afianzado su injerencia en la elección de miembros de inteligencia, tal como afirma en este audio sobre la designación en la DINI de Wilson Barrantes. ¿Qué no se decía Barrantes? Venimos de parte del presidente, ¿no vamos a decir? No, sino que el profe tiene que decir, le pongo este y punto. Quitas el casco. ¿Usted llegó a conocer a esta persona? No, no lo llegué a conocer, pero por lo que se sabe, pues forma parte también de este gabinete en la sombra, que es, digamos, esa tercera etapa que yo califico desde el momento en que se encuentra Bruno Pacheco con los $20.000 en adelante, y que es esa fase de protección de la organización. Poder ilimitado e impunidad para espiar y desacreditar. Me dijo el Máximo si se puede sacar info de un cel. ¿Qué tipo de info? Dice que es una persona que coordina con la fiscal de la Nación y altos mandos. Ok, ¿cuánto es el costo del equipo? El OSINT es una licencia anual de $350.000, con 20 números, 20 chupones. Escúchame, el ex abogado de Cueto le tiene todos los cochinos de Cueto, pero él no puede salir a la prensa, pero sí puede darnos toda la información, puede dar una entrevista a alguien de la prensa para que lo saque. Hoy día mismo tiene que ser, para que reviente el chupo, ¿me entiendes? Pero la prensa alternativa no creo que tenga mucho rebote, ¿ah? ¿Pero que ustedes están con qué empresa? Con Exitosa. Pero el último martes todo se descubrió cuando el equipo especial de la policía irrumpió en la casa de la Molina del Español. Estamos viendo entonces en este momento a Jorge Ernesto Hernández Fernández. Les indica por ser la persona encargada de buscar sicarios para acabar con la fiscal de la Nación. ¿Qué tiene que decir al respecto? Señor Hernández. Coronel Colchado, ¿él ha opuesto algún tipo de resistencia? No, ninguna. En paralelo se allanaron la casa de Henry Shimabukuro y otros generales presuntamente involucrados en estos delitos. En la carpeta fiscal, el vínculo que hay con usted y el presidente Castillo y este Español y Daza es una comunicación telefónica para que lo recoja y se reúna con el presidente. ¿Ese mensaje le llegó a usted? A mí no me llegó. ¿Es suyo? Por eso mismo. Pero el número sí es suyo. Yo lo estoy negando la conversación. Pero el número no. Por eso mismo. Existe una grabación de usted, según el expediente de la Fiscalía, donde recoge al señor Barba. Yo niego rotundamente. ¿Pero ese carro es de usted? ¿Ese carro Lexus? El carro es mío. ¿Y quién era entonces que manejaba el carro? Yo. ¿Usted llevó al señor Barba en este vehículo? Yo al señor no lo conozco. Por eso está en investigación. No lo conozco. Hay una cámara de seguridad que se supone, me muestra que lo recoge el señor Barba antes de las 6 de la mañana. Va con él a esperar en la parte posterior de Palacio de Gobierno y de ahí salen para esta ruta. Por eso mismo, eso está y ustedes sí van. Eso está en investigación. Ya, pero sí es su carro. Pero yo al señor no lo conozco. Sí, dice que no era el señor Barba. ¿Quién era? Porque usted recoge a esta persona. Que no lo conozco. O sea, sube a cualquiera que no conoce su carro. Por supuesto. ¿Así? Sí. O sea, si yo le pido un aventón, ¿me lleva? La llevo, por supuesto. Señor Shimabukuro, seamos serios. Soy serio, señorita. Usted estaba yendo a Palacio y de ahí se iba a reunir con el presidente. ¿Usted recogió un X del que no se acuerda en esa esquina? Está en mi declaración. Pero el escándalo estalló realmente en el Congreso. Luis Cordero Jontay fue señalado como topo y con él otros 5 miembros de Fuerza Popular, aunque su bancada fue suave con ellos y dura con Castillo. Deben haberle preguntado, ¿fuiste a esta feria donde vendían estos aparatos de escucha? Él dice que sí fue, ¿ah? ¿Para qué iría? Porque no lo sé, por eso volvemos a repetir, todavía esto no ha acabado. Así que él tiene que responder y creo que también tiene que responder ante los medios.
Pero el pedido fiscal fue más allá. Señaló que el español habría tenido tal poder que también habría coordinado con los abogados del expresidente. Yo jamás he participado o he escuchado siquiera que alguien hable de algún tipo de intimidación contra la fiscal de la Nación, contra otra fiscal, contra los policías. Jamás. Y si me lo hubiese dicho, lo hubiese denunciado. Porque eso es delictivo. O sea, estarías conspirando contra otras personas. El español. El infiltrador fue infiltrado y detenido y deberá decidir si protege o cuenta todo sobre un Pedro Castillo que deshonró la confianza del pueblo y que esta semana sumó 36 meses de prisión preventiva por corrupción. Creo que es una mala copia del mismo razonamiento que utilizó Montesinos, ¿no? El poder tener un grupo paralelo, ¿no?, que manejara información y que en determinados casos pudiera incluso ejercer violencia contra sus opositores. Pedro Castillo, que en la audiencia en la que tomó la palabra antes de que el juez Juan Carlos Checli resolviera imponer una nueva prisión preventiva de 36 meses, se reclamaba nuevamente víctima, ¿no? Decía, estoy secuestrado aquí en la Diroes, no me permiten comunicación con nadie, recibe visitas de congresistas, de abogados, incluso se dio el lujo de responder una entrevista que salió en un medio argentino en la que continúa con esta versión que han hecho suya los presidentes de México y de Colombia principalmente, de que el golpe de Estado no lo dio él. En todo caso, por ahí ha salido alguien de decir que Castillo leyó una proclama solamente y que el golpe de Estado más bien se lo ha dado la derecha y la oposición desde el Congreso de la República, ¿no?, contradiciendo lo que los hechos que dieron la vuelta al mundo están registrados en video, ¿no?, el golpe de Estado que él dio. Pero fue más grave lo que dijo, ¿no? Un insulto al juez Juan Carlos Checli, porque decía, seguramente el premier Otárola ya tiene la resolución escrita, insinuando que Checli iba a actuar en función de los dictados políticos desde Palacio de Gobierno, cuando lo que hay es claramente la posibilidad, porque en el primer caso por el que Pedro Castillo está purgando prisión preventiva, que es el caso precisamente del golpe y su intento de fuga y de asilarse en la Embajada de México, está moviendo todo el aparato legal, incluso a nivel de la Corte Interamericana, para que obtener su libertad y seguir el proceso en libertad. Pero claro, el juez Juan Carlos Checli, tomando en consideración la posibilidad de que vuelva a evadir la acción de la justicia o pretender hacerlo, como lo hizo esa primera vez, impuso esta nueva prisión preventiva. Pero en esa participación, Castillo dijo algo más, ¿no? Además de este insulto velado al juez Juan Carlos con la referencia de la resolución preparada en su hipótesis, ¿no?, por el premier Otárola, dijo también que deberían estar presos, procesados, investigados en todo este tema de corrupción los miembros de la comisión que los están investigando, porque todos habían pasado por su despacho en Palacio de Gobierno, ¿no? Se fue de boca seguramente su pretensión de defenderse, ya conocemos las limitaciones del señor Pedro Castillo, ¿no? Y se fue de boca señalando pues que tiene una guardería bien montada en Palacio Legislativo y eso se va a ir conociendo porque las investigaciones avanzan y hay muchos que se están poniendo nerviosos, muy nerviosos, porque Pedro Castillo pretendió blindarse cuoteando, haciendo el cuoteo del poder, ¿no es cierto?, buscando aliados, ofreciendo cargos, ofreciendo obras, ofreciendo favores a diestra y siniestra y copando el Estado con personas absolutamente incompetentes para los encargos que recibieron. Ya conocemos cuál es la estrategia de Pedro Castillo. Le salió el tiro por la culata. Cambiamos de tema. Hablar de morir. ¿Quién habla de morir? Nunca hablamos de morir porque es triste, porque nos angustia y porque el impulso humano, aún en las peores situaciones, es siempre aferrarse a la vida. Y claro, mientras que gozamos de buena salud y de bienestar, pues por supuesto que el tema de la muerte ni siquiera nos quita el sueño, es algo en lo que no pensamos. Pero hay quienes en vida se les extiende su certificado de caducidad. Hasta este día nomás vas a estar aquí entre nosotros. Como por ejemplo cuando a un niño se le diagnostica una enfermedad terminal.
Y si estamos hablando de un niño que ha crecido en el seno de una familia de escasos recursos, morir en paz, esperar ese final de un modo digno y acompañado se convierte en un doble viacrucis, porque a los niños diagnosticados con enfermedades terminales, a los niños desahuciados, simplemente se les aparta del sistema y son lanzados a esta penosa situación de esperar el final de sus vidas, de esperar la muerte en medio de la precariedad, y es un drama inmenso. Así lo entendió Mónica Pfeffer, que descubrir que esa era su misión en la vida le tomó primero dejar un trabajo bien remunerado y estable, dedicarse al voluntariado, y es ahí donde supo de esta situación y se puso manos a la obra. De la mano de su esposo, un fotógrafo trotamundos, están levantando en el Valle del Urubamba, en el Cusco, en la zona de Calca, la Casa Cuyana, que es un refugio único en el país, para que estos niños y sus familias reciban el acompañamiento que necesitan en estas horas tan dramáticas, ¿no? Acompañamiento, tratamientos paliativos para el dolor y esperar así lo que podríamos denominar, como dice Lorena Ormeño, la buena muerte. Desde hace más de un año, cuando el sol comienza a brillar en lo alto del Valle Sagrado, en el Cusco, se pone en marcha la construcción de un sueño. Y cada remoción de tierra, cada fierro colocado, va convirtiendo en realidad lo que por mucho tiempo solo habitó en el corazón de Mónica Pfeffer. Estas son las 10 habitaciones familiares que están ubicadas como en una X. Cada habitación va a tener una gran mampara que va a salir a una terraza y a un jardín. Estamos pensando pues en muchas flores, lavanda, que sean, cada espacio verde sean como espacios terapéuticos. Una enorme sonrisa ilumina su rostro cuando nos muestra el que cualquiera creería es el proyecto de un nuevo hotel en el Cusco. Pero no, se trata en realidad de un espacio único en el país y maravilloso. Uno cuya razón es proveer una buena muerte. No se imaginan el impacto tan importante que tiene una buena muerte. Y hay que mencionar la palabra, ¿no? Porque hay mucha gente que le cuesta mucho decirlo, pero una buena muerte puede marcar la diferencia en una familia y en la comunidad. Yo he tenido la oportunidad de acompañar a muchos niños, a muchas familias en esta etapa de final de vida, y puedo ver claramente que aquellas familias cuyos niños fallecieron acompañados, sin dolor, con contención, esas familias siempre va a doler, pero han logrado resignificar su vida. Se trata de Casa Cuyana, un refugio para niños con enfermedades terminales y sus familias que les ayude a esperar el final rodeados de amor, que trate su dolor físico y permita a los padres hallar fortaleza para creer en el futuro. No va a dejar de doler, no van a olvidarlo y no es un proceso que tiene etapas lineales. Va a haber momentos en que sientan que ya están bien y que regresen nuevamente algún día a sentirse súper tristes, a llorar, a sentir rabia por lo que pasó. Pero llega un momento en que justamente si ese momento ha sido acompañado, ha sido con toda la contención que ellos necesitan, llegan a aceptarlo. Aliviar el dolor, la misión de vida que la comunicadora Mónica Pfeffer encontró sintiéndose vacía, pese a tener un trabajo rentable y seguro. Así se inscribió como voluntaria en una organización sin fines de lucro que le ayudó a encontrar sentido a su vida. Pude visitar muchos proyectos sociales, ¿no? Vinculados con mujeres, adulto mayor, mascotas, niños. Y llegué a uno que a mí me tocó mucho. Era un hogar para personas de provincia que tenían cáncer y que tenían que viajar a Lima para recibir tratamiento médico. Y fue algo que me tocó la fibra de mi alma, de verdad, porque a pesar de todo ellos estaban bien, estaban agradecidos por el lugar que tenían, ¿no? Donde pasar la noche. Y yo dije, bueno, no creo que exista un público más vulnerable, ¿no? Personas más vulnerables que alguien que no tiene recursos y
y tiene una enfermedad compleja y tiene que dejar a su familia para recibir tratamiento médico. ¿Desde dónde venían ellos? Ellos venían de diferentes ciudades de Perú, de la sierra, de la selva, todos eran de provincia, ninguno de Lima. Y si no dormían ahí, ¿dónde iban? Dormir en los pasillos del hospital, en el estacionamiento del hospital, esperando el día siguiente para ir a su consulta. Pero la necesidad era tanta que Mónica se propuso traer al Perú la Fundación Ronald McDonald's, la organización internacional dedicada en todo el mundo a dar refugio a niños con enfermedades graves. La llegada a la casa es como que ven todo, que es súper lindo y no pueden creer que ellos se van a quedar ahí. Los niños directamente van a las áreas de juegos y siempre hay muchos talleres, ¿no? Talleres de arte, de música. Entonces, sí, los niños ahí cada vez que regresaban, porque muchas veces recibían el tratamiento, luego retornaban a casa y cuando regresaban ya era su ambiente, era su hogar, ¿no? Entonces, niños muy felices ahí y claro, también teníamos muchos casos de niños que llegaban con la enfermedad muy avanzada y que, bueno, tras un tiempo de tratamiento les decían a las mamás, su niño va a fallecer, lléveselo a casa, ¿no? Denle calidad de vida. Y es entonces cuando yo me preguntaba, ¿no? ¿Qué calidad de vida puede darle una familia a su niño que va a fallecer si con las justas pueden sobrevivir? Fue así que se dio cuenta que el círculo quedaba incompleto. Un niño desahuciado era expulsado del sistema en el momento más difícil, dejando sola a su familia en el terrible trance de verlo morir. Pero ¿cómo enfrentar a la muerte? La respuesta, recuerda, llegó tras el fallecimiento de una niña diagnosticada con leucemia que permaneció 2 años bajo su cuidado. Y no dormía, estaba, como te digo, había tocado fondo. Y como a la semana, yo estaba en mi oficina y veo por la ventana que los papás de esta niñita estaban ahí en la reja, en la puerta, y que el señor de seguridad les estaba abriendo. Y el señor me dijo, los papás de esta niña están buscándola. Y ya les dije que sí está. Entonces los tengo que recibir y era como que, ¿qué les digo? ¿Cómo los ayudo? ¿Cómo los consuelo? Yo los vi y bueno, me acerqué a abrazarlos y yo empecé a llorar. Empecé a llorar y alguna parte de mí me decía, esto está mal, esto está al revés, porque ellos me consolaban a mí, ellos me decían, ella está bien, se fue en paz, se fue despidiéndose de nosotros, diciéndonos que nos amaba y pidiéndonos que traigamos sus ropas, sus juguetes acá para sus amigos de la casita. Estuvo con su familia, estuvo sin dolor, sin síntomas molestos. Y esto hizo la diferencia, ¿no? Ella se fue con una sonrisa bendiciendo y despidiéndose de sus papás. Entonces yo dije, wow, el hecho de que esta niña se ha ido bien, que ha tenido una buena muerte, mira todo cómo está impactando en su familia y en la comunidad. Y creo que fue ese el momento en el que yo dije, qué importante es el buen morir. Así se reconcilió con la muerte. Decidió crear un espacio gratuito de acompañamiento y sanación. Pasó años soñando lograrlo y acaso el destino le envió al compañero que le ayudaría. Se reencontró con George Rosenfeld, un fotógrafo norteamericano que conoció viajando como voluntaria por los países más pobres del mundo, donde él documentaba cómo sobrevivían con $1 diario. Ese día lloran ya mis ojos, encontrar así como no, igual cariño, ya no. Se mudaron al Cusco y se casaron, y Mónica comenzó a estudiar tratamientos paliativos y acompañamiento para las familias. En 2020, un amigo conoció su proyecto y donó la semilla que le permitió comprar este terreno en Calca, a 1 hora de la ciudad del Cusco. Así su sueño se materializó. Estamos entrando al terreno de Casa Cuyana. Yo vivo ahí arriba y acá abajo, a 1 cuadra nomás, está el terreno. Hola, él es Juan. Juan es mi vecino y es guardián de la obra. La seguridad ante todo. ¿Cómo se siente siendo parte de este trabajo tan bonito? Orgulloso de estar acá trabajando por una institución benéfica para la sociedad. Esta parte de acá va a ser el comedor, la cocina y los almacenes de cocina. Y va a tener un volado, ¿no? Porque la idea es aprovechar las vistas, entonces va a tener un volado con vidrios y se va a poder ver todo el paisaje. Toda la obra es financiada con donación privada,
para dar un servicio completamente gratuito a familias de bajos recursos. Y este sueño también le pertenece hoy al ingeniero y los trabajadores, que también son sus vecinos. Estamos ya en un avance de un 60% aproximadamente de la obra, un avance físico. ¿Y eso de ahí que estamos viendo, qué es? Esa es la parte de los cimientos proyectada para una capilla, que va a ser una zona de reposo espiritual, de oración, para las familias de acá, de los niños que van a estar acá en un futuro. ¿Ustedes habían escuchado del concepto de tener un hospice para recibir a niños que están en su última etapa? ¿Lo habían oído antes? No, es la primera vez que lo habíamos escuchado, o sea, es la primera vez y nos pareció bonito el proyecto y ya pues qué mejor empezar en este proyecto y ser parte de esto, ¿no? de esta maravillosa obra. La culminación de este sueño depende de lograr más donaciones y con fe continúan trabajando en esta obra de amor. Un amor que todos merecemos en vida, pero también al momento del último adiós. ¡Casa Cuyana! ¡Ra! 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 ¡Gracias, ATV! Momento de hacer una pausa y vamos a regresar para hablar del tema del que nos preocupa a todos, las lluvias, el llamado ciclón Yaku, lo que está pasando en el norte. En una edición extraordinaria del Peruano, el gobierno ha declarado una emergencia, distritos en 14 regiones del país. En Lima son 18 distritos, en el Callao son 4. Vamos a tener información en vivo de lo que está pasando ya en Chosica, donde se están activando quebradas y donde las posibilidades de que se produzcan deslizamientos y huaicos son muy altas. Así que atentos que volvemos con toda esa información después de los comerciales. Desde el país están causando estragos, activando quebradas, dejando ciudades y distritos completamente inundados. Y vamos con algunas cifras que se han reportado oficialmente: 58 víctimas mortales y miles de damnificados desde el inicio de la temporada de lluvias, según el reporte de Defensa Civil. 8.000 damnificados han dejado ya en la costa norte y nororiente del Perú las inundaciones por las lluvias y desbordamiento de ríos debido al atípico ciclón Yaku. Así como les dije, ha informado Defensa Civil en el balance situacional que hizo el día viernes. Desde el inicio de la temporada de lluvias son 3.000 afectados, 8.222 damnificados, 58 fallecidos, 57 heridos, 8 desaparecidos. También se ha reportado 420 viviendas destruidas y 2.509 inhabitables, que son los daños registrados y reportados desde que empezó en diciembre la temporada de lluvias. Más temprano, el mismo organismo había informado de 6 víctimas mortales y 567 damnificados y más de 2.000 afectados. Lo cierto es que esta situación en los próximos días podría agudizarse. ¿Por qué? Porque se ha anunciado desde el CENAMI que entre hoy, domingo 12, y hasta el miércoles 14, se va a reportar, hay altas probabilidades de lluvias mucho más intensas de la que ya han experimentado en estas regiones del país y también en Lima, ¿no? Las inundaciones acompañadas de fuertes vientos que afectan a parte del Perú arrancaron esta semana y han crecido en proporción las últimas 48 horas, afectando zonas urbanas y rurales en los departamentos de La Libertad, Lambayeque, Piura y Tumbes. Aquí también en Lima se están reportando lluvias. Acaba de desatarse una que ya ha amainado un poco y esta situación en general ha obligado al gobierno de Dina Boluarte a declarar en estado de emergencia a varios distritos en 14 regiones del país. En Lima son 18 y en el Callao son 4. Vámonos a ver lo que está ocurriendo a esta hora de la noche en Chosica. Tenemos imágenes de quebradas que se están activando producto de las lluvias. Ahí tenemos algunas imágenes que hemos podido recoger a esta hora de la noche.
claro, es cíclico. O sea, las temporadas de lluvias, unas más intensas que otras, son recurrentes en nuestro país. Esto no es una novedad. Quien ha estado en el lugar de los hechos es Leila Suárez y recoge el testimonio de quienes están preparando para algo que pudiera ser peor durante la madrugada, porque como les digo, la lluvia no cesa. Vamos con el reporte de Leila Suárez. Buenas noches, Pamela. Bueno, nos encontramos exactamente en la entrada de Mariscal en Chosica y lo que era una pista asfaltada ha quedado esto, Pamela. Hace unas horas ha habido un deslizamiento de rocas, piedras, lodo, como puedes observar en esta parte de la pista, que ha afectado no solamente la infraestructura vial de este lugar, sino también algunas viviendas que se encuentran aledañas. Y es que este deslizamiento ha traído incluso cosas como esta, que te puedo mostrar aquí, que son basuras, ¿no? Es lo que ha traído rocas también, sandalias, es lo que hemos podido ver que ha traído este deslizamiento de lodo, piedras y rocas en esta parte de Mariscal, Pamela. Incluso las personas que aquí viven, como te comentaba, han tenido que poner sacos de arena en la puerta de sus casas para evitar que el agua filtre, llegue hasta el interior y pueda de alguna manera afectarlos también. Vamos a hablar brevemente con la señora, la propietaria precisamente de este inmueble. Señora, usted está bastante asustada por lo que ha ocurrido hace unas horas. Sí, estoy muy asustada porque pienso que a la medianoche va a venir más fuerte, trayendo piedras grandes. Y ya eso me da miedo, temor y estoy asustada prácticamente. No tengo dónde irme y peor esta hora, ¿dónde me voy a ir? Claro, el gran temor es debido también a las fuertes lluvias que constantemente están dándose en esta parte de Chosica. Sí, señorita, en realidad es eso, el temor es eso, señorita. Bueno, muchas gracias, señora. Así como la señora Pamela, son varios los que están aquí bastante afectados, asustados por lo que está sucediendo. Muchas lluvias están afectando esta parte de Chosica y como vemos está provocando estos deslizamientos peligrosos. Es la información que tenemos hasta el momento. Adelante contigo. Muchísimas gracias, Leila, por la información. Por supuesto, tenemos equipos desplegados para poder informarles adecuadamente en nuestros servicios informativos, empezando muy temprano mañana en ATV Noticias edición matinal y también, por supuesto, a lo largo del día en ATV Noticias, ATV Más Noticias. Muy bien, con esto hacemos una pausa y regresamos con lo último del programa. Gracias por acompañarnos esta noche. Hasta el próximo domingo, 9:55. Chao.